HP realmente pertenezco a la familia de los mortífagos 2536. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 25. Cuando Edgar, hambriento y viendo estrellas, entró corriendo al gran comedor de Hogwarts, la mayoría de los estudiantes ya habían terminado de comer. Se sentó junto a Hermione y, sin siquiera saludar, agarró una salchicha a la parrilla y se la metió en la boca. El profesor Dumbledore te llamó a su despacho. ¿De qué hablaron? ¿Por qué tardaron tanto? Preguntó Hermione a Edgar con la voz ligeramente apagada, mientras terminaba el último trozo de huevo frito de su plato. Uf, ni lo menciones. Respondió Edgar con desgana, masticando la salchicha. Al principio, el profesor Dumbledore solo me hizo unas preguntas sencillas, pero después empezó a hablarme de la fusión entre ciencia y magia, y acabamos hablando durante más de una hora. Para ser sincero, no esperaba que el profesor Dumbledore supiera tanto de ciencia muggle. Incluso ha empezado a intentar integrar varios conceptos científicos con más magia, y ya ha hecho algunos progresos iniciales. Ah. El profesor Dumbledore es asombroso. Quizás su conocimiento científico sea comparable al de un estudiante promedio de secundaria o universidad. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par, sorprendida, al escuchar las palabras de Edgar. Aunque muchos en el mundo mágico saben que Dumbledore no solo es amable con los muggles, sino que también los comprende mejor que la mayoría de los eruditos magos especializados en estudios muggles, pocos imaginarían que tuviera un conocimiento tan profundo de la ciencia muggle. Al menos en física y química, la experiencia del profesor Dumbledore no tiene nada que envidiar a la de un estudiante sobresaliente de secundaria. De lo contrario, no habría podido desarrollar tantas soluciones combinando magia y tecnología en tan poco tiempo. Casi me mareé con lo que decía, y hacia el final, sentí que estaba escuchando un galimatías. Edgar negó con la cabeza con una sonrisa irónica y luego le preguntó a Hermione sobre los estudiantes heridos. La mayoría de las lesiones no son muy graves. Pueden ser tratadas en el hospital de la escuela. Pero el estado de Neville y Seamus no es tan alentador. La expresión de Hermione también se tornó preocupada. Me enteré por la señora Pomfrey de que los enviarán al hospital San Mungo para magia y hechicería esta tarde. Probablemente necesitarán tratamiento allí durante al menos un mes antes de poder regresar a la escuela. Ah, gracias a Dios que este es el mundo mágico. De lo contrario, Neville y Seamus probablemente estarían muertos por heridas tan graves. ¿Y Snape? Preguntó Edgar de repente con entusiasmo. Espero que pueda ir a San Mungo con Neville y Seamus. Le estás dando demasiadas vueltas. Hermione negó con la cabeza, encogiéndose de hombros casi imperceptiblemente. Snape es profesor, después de todo. Reaccionó en el momento en que explotó el caldero, así que, aunque resultó gravemente herido, puede ser tratado en el hospital de la escuela. La única buena noticia es que probablemente no podrá dar clases de pociones durante al menos la próxima semana. Después del almuerzo, Hermione agarró su bolso y corrió directamente a la biblioteca. Como los alumnos de primer año no tienen clases los viernes por la tarde, ella planeaba usar esa tarde para terminar todas sus tareas del fin de semana con anticipación. Edgar, por otro lado, corrió de vuelta a su dormitorio lo más rápido que pudo. Necesitaba anotar rápidamente todas las líneas de investigación, ideas y pensamientos que Dumbledore le había dicho, y luego estudiarlos lentamente. No había otra opción. La creatividad e imaginación de Dumbledore eran demasiado fuertes. En solo unos días, ya había ideado más de 10 temas que podían estudiarse en profundidad. Pero tan pronto como Edgar entró al dormitorio, vio un búho marrón oscuro dormitando en la mesita junto a su cama, con un pequeño trozo de pergamino cubierto de escritura atado a su pata. Edgar frunció el ceño en el momento en que vio al búho. Este era uno de los búhos de la familia Vincent. Debido a su velocidad de vuelo extremadamente rápida y su naturaleza cautelosa, la familia Vincent rara vez lo enviaba a menos que fuera para una misión de entrega muy importante. En ese momento, la lechuza marrón oscuro, al oír abrirse la puerta del dormitorio, también abrió los ojos de golpe, y solo cuando reconoció a Edgar la cautela en su mirada desapareció lentamente. Está bien, Brown, no te pongas nervioso. Come algo y descansa un rato. Déjame ver qué mensaje me envió la familia. Edgar abrió un cajón, sacó una bolsita de nueces y las vertió frente a la lechuza llamada Brown. Luego tomó el pergamino que estaba al lado y leyó rápidamente su contenido. Edgar, acabamos de recibir un mensaje del sirviente más leal del señor Oscuro en Hogwarts.
Dice que te han convocado al despacho de Dumbledore y que has permanecido allí durante 2 horas. Esperamos que no hayas sido tan insensato como para difundir rumores o traicionar al gran señor oscuro. Si te atreves a hacer algo así, tú y tus padres sufriréis un tormento inimaginable. Además, el sirviente del señor oscuro en Hogwarts ha fijado una hora para tu primer encuentro. Esta noche a medianoche. Debes estar cerca del bosque prohibido antes de medianoche. Atención. Después de salir del castillo, debes dirigirte directamente al bosque prohibido sin girar. Una vez que llegues al borde del bosque prohibido, espera allí en silencio. Los sirvientes del señor oscuro en Hogwarts te encontrarán. Tu tío, Fels Vincent, jefe de la familia Vincent. Fels Vincent, ese tipo es realmente algo especial. Después de leer el contenido del pergamino, Edgar se burló, luego rompió el pergamino en pedazos y los tiró a la papelera en la esquina. No entiendo qué está pasando con este tipo. ¿Por qué escribiría jefe de la familia Vincent al final de la carta y enfatizaría su estatus como su tío? ¿Tiene que enfatizar este doble golpe a su propio estatus? Suspiro, bueno, considerando que todavía me son útiles como un buen agente doble, seguiré el juego con este viejo. Edgar murmuró para sí mismo por unos momentos, luego finalmente sacó una pluma y un pergamino del cajón y comenzó a escribir una respuesta a la familia. En cuanto al contenido de la carta, eran solo unas pocas frases sencillas. Estaré esperando en los límites del bosque prohibido esta noche. Además, Dumbledore quería verme para preguntarme sobre los detalles de la explosión en la clase de pociones. Después de escribir una breve respuesta a su familia, Edgar ató el pergamino a la pierna de Brown y le dijo que la carta no contenía nada importante y que no necesitaba apresurarse mientras volaba para conservar su energía. Luego dejó que la lechuza saliera volando por la ventana abierta. Parece que Quirrell sospecha un poco de mí, por eso tiene tanta prisa por verme. Después de que Brown se fue, Edgar cerró la ventana del dormitorio y se sentó a la mesa, murmurando para sí mismo. Ay, que ese tipo sospeche de mí o no realmente no importa, pero por ética profesional como agente doble, es mejor intentar disipar sus sospechas. Pero ¿cómo exactamente hago para que crea que soy esencialmente un mortífago puro, despiadado y sin emociones? Edgar frunció el ceño pensativo, preocupado, pero pronto sus ojos se iluminaron y una sonrisa siniestra apareció en sus labios. Jejeje, entonces está decidido. De esta manera, puedo demostrar que soy un mortífago loco y darle una pequeña lección a Quirrell. Es un plan perfecto para matar 2 pájaros de un tiro. Edgar murmuró emocionado para sí mismo, luego tomó su pluma nuevamente y comenzó a anotar rápidamente todas las ideas, conceptos y direcciones potenciales que Dumbledore había discutido con él en pergamino. La tarde pasó rápidamente. Después de registrar todos los puntos importantes que él y Dumbledore habían discutido, Edgar se volcó nuevamente en su investigación sobre la fusión de transformaciones y ciencia. Después de una tarde de investigación y práctica, Edgar ahora podía transformar hábilmente átomos o moléculas sustancias con estructuras relativamente simples a voluntad. Decidió comenzar a escribir su trabajo relacionado a partir de este fin de semana. Después de la cena, Edgar y Hermione fueron al hospital universitario. Las heridas de Harry y Ron habían sanado en gran parte. Solo necesitaban unos días más de descanso antes de ser dados de alta. La mayoría de los demás estudiantes de Gryffindor se estaban recuperando bien de sus heridas. Snape, sin embargo, no descansó con los estudiantes en la sala del hospital de la escuela. En cambio, regresó a su oficina para recuperarse. Según los estudiantes presentes, la señora Pomfrey le había ordenado repetidamente a Snape que descansara tranquilamente durante las próximas 2 semanas, que no se moviera en absoluto y que ni siquiera pensara en asistir a clases. ¿Han oído quién reemplazará a Snape en la clase de pociones durante las próximas semanas? Preguntó Hermione en voz baja después de que Harry y Ron terminaran de contar toda la información que habían reunido esa tarde. Estaba indecisa. Si bien se alegraba de saber que Snape no podría dar pociones durante mucho tiempo, también le preocupaba cómo se verían afectados sus estudios. No lo sé. No vimos a nadie venir a hablar con Snape esta tarde, Ron negó con la cabeza, con una expresión de expectación en el rostro. Creo que los profesores de Hogwarts están todos muy ocupados. Probablemente ya no tengan tiempo para cubrir pociones por Snape, así que tal vez no tengamos clase de pociones durante las próximas semanas. Que no haya clase de pociones está totalmente descartado, Edgar negó con la cabeza. Aunque Hogwarts no es tan retorcido como los colegios privados del mundo Muggle, no esperes que te den esa educación feliz.
Te garantizo que, incluso si el colegio encuentra a algún miembro del personal sin tareas docentes para cubrir la clase, no será imposible faltar a pociones durante las próximas semanas. Ay. Sea quien sea que encuentren para cubrir la clase, haga lo que haga, que no sea la señora Pomfrey. En ese momento, Harry bajó la voz de repente y susurró. Si ella da la clase, probablemente será incluso más aterradora que Snape. Ah, ¿por qué? Preguntó Hermione, confundida, al oír las palabras de Harry y ver su persistente temor. En realidad, creo que la señora Pomfrey es bastante adecuada. Mira, solo tardó medio día en controlar por completo, e incluso reducir considerablemente, tus heridas. Esto demuestra que es muy hábil en magia curativa y en la preparación de diversas pociones curativas, así que no es bueno que la señora Pomfrey imparta pociones. La señora Pomfrey es realmente muy poderosa, o mejor dicho, aterradora, sobre todo su boca, dijo Harry con un toque de desesperación. Si estuvieras atrapado en una sala como nosotros y te regañaran toda la tarde por no prestar atención a la seguridad y los procedimientos adecuados, por no estar lo suficientemente atento a los peligros que te rodean, por no tomar las medidas de autorrescate correctas inmediatamente después de resultar herido, etc., te garantizo que jamás pensarías en dejar que la señora Pomfrey volviera a dar clase de pociones. Déjame decirlo así. Incluso Snape se quedó sin palabras con sus regaños, así que puedes imaginar lo aterradora que es la señora Pomfrey en realidad. Bueno, Harry y Ron, ustedes dos deben asegurarse de descansar bien y recuperarse. Justo cuando Harry estaba a punto de seguir quejándose, Edgar tosió 2 veces de repente, luego alzó la voz bruscamente y miró hacia la puerta de la sala. Al ver la reacción de Edgar, Harry y Ron se estremecieron. Ambos se giraron para mirar la puerta de la sala y, efectivamente, la señora Pomfrey llevaba una enorme bandeja llena de pequeños frascos de medicina y entró rápidamente. «Dejen de charlar», exclamó la señora Pomfrey, frunciendo el ceño al ver a Edgar y sus 3 amigos charlando en grupo, y a otros estudiantes susurrando entre sí al otro lado de la sala. Alzó la voz con disgusto. «¿Qué les dije esta tarde? Están todos heridos. Necesitan descansar y tranquilidad. Incluso charlar demasiado afectará negativamente su recuperación. Además, son las 9 de la noche. Deben estar dormidos a las 9:30. ¿Y siguen charlando tan alegremente? No quieren dormir bien esta noche». La señora Pomfrey distribuyó la medicina a los estudiantes de la sala mientras comenzaba una larga charla sobre el cuidado de los pacientes. Edgar y Hermione intercambiaron una mirada de asombro y se despidieron rápidamente de Harry y Ron en voz baja. Aprovechando que la señora Pomfrey se dio la vuelta para reprender a los alumnos que se encontraban al otro lado de la sala, se escabulleron sigilosamente del hospital escolar. Harry tiene razón, la señora Pomfrey es aterradora. Quienquiera que sea asignado para enseñar pociones, no podemos permitir que ella lo haga. Tras salir corriendo de la enfermería, Hermione finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio, murmurando con un temor persistente. «Ay, pero tengo un mal presentimiento». Edgar se encogió de hombros con una sonrisa irónica. Para ser honesto, racionalmente hablando, la posibilidad de que la señora Pomfrey dé clase es bastante alta. Después de todo, Hogwarts tiene muy pocos empleados. Aparte de los profesores, no hay muchos más. Y entre los empleados que tienen tiempo para enseñar, parece que solo la señora Pomfrey tiene cierto conocimiento de pociones y es capaz de ser profesora sustituta. Ay, sí, tienes toda la razón. Hermione asintió con impotencia. Así que ahora espero que Snape se recupere pronto. Después de todo, ser regañado y ridiculizado por él es mucho mejor que soportar el tormento de la señora Pomfrey. Edgar y Hermione charlaban mientras caminaban lentamente de regreso a la sala común de Gryffindor, contemplando la aterradora situación que podrían enfrentar si la señora Pomfrey realmente sustituía a la profesora de pociones. Como casi todos los alumnos de primer año de Gryffindor estaban ingresados en la enfermería, los dos pasaron un rato en la sala común antes de aburrirse y regresar a sus respectivas habitaciones. Jaja, tener una habitación para mí solo es genial. Al ver la habitación vacía, Edgar sintió de repente una emoción intensa, como si ahora toda la habitación le perteneciera. Se quitó rápidamente la túnica, se puso el pijama, cogió el mágico de la mesilla, le dio unas vueltas, lo programó para las 23:40 y se dejó caer en la cama con la intención de echarse una siesta. Al fin y al cabo, aún era temprano y no tenía deberes que hacer. En lugar de esperar ociosamente, bien podría dormir 2 horas antes para conservar energía y asegurarse de estar en plena forma para enfrentarse a Quirrell a medianoche.
A las 11:50 p.m., Edgar, completamente vestido y preparado, varita en mano, salió de puntillas de la sala común de Gryffindor. Ay, los estudiantes de hoy en día se están volviendo cada vez más atrevidos. Tras salir del agujero del retrato, Edgar oyó a la gorda del retrato murmurar con un tono algo desesperado. Una estudiante de primer año que lleva aquí menos de una semana, y se atreve a salir sola por la noche. El récord anterior lo establecieron los gemelos Weasley, que empezaron a salir de noche un mes después de empezar el curso. No me esperaba que una estudiante de primer año lo batiera tan pronto. Ignorando los murmullos de la gorda del retrato a sus espaldas, Edgar aceleró el paso y subió corriendo las escaleras hacia la primera planta del castillo. Si no recordaba mal, el profesor de patrulla esa noche debía ser Quirrell, así que, siempre y cuando el conserje Filch no decidiera de repente deambular por el castillo en mitad de la noche por puro aburrimiento, su paseo nocturno sería casi completamente seguro. Sin embargo, al llegar al vestíbulo del primer piso del castillo de Hogwarts, Edgar se detuvo y observó atentamente la zona durante un rato. Solo después de asegurarse de que no había nadie en el vestíbulo y de que el entorno era seguro, abrió con cautela la puerta de roble del castillo, que estaba sin llave, y se coló por la rendija ligeramente entreabierta. En septiembre, la temperatura en las tierras altas escocesas ya era bastante baja por la noche. Al salir del castillo, Edgar se estremeció por el frío viento otoñal. Se ajustó la túnica, bajó rápidamente los escalones de piedra frente a la puerta del castillo y caminó en diagonal hacia el bosque prohibido. De hecho, Edgar había estado caminando en diagonal desde el principio. La carta familiar solo le indicaba que caminara directamente desde el castillo hasta el bosque prohibido sin desviarse, pero no especificaba que no debía caminar en diagonal desde el principio. Sin que Edgar lo supiera, en el despacho del director, en el 8º piso del castillo, Dumbledore estaba junto a la ventana, observando fijamente el oscuro campus. Tras un instante, una sonrisa apareció de repente en sus labios. Ja, este chico, Quirrell tendrá un buen lío más tarde, rió Dumbledore, sacudiendo ligeramente la cabeza. Unos 5 o 6 minutos después, Edgar, con pasos ligeros, llegó por fin al borde del bosque prohibido. Ahora se encontraba a unos 100 o 200 metros de la zona frente a las puertas del castillo. Al mismo tiempo, una figura alta con túnica negra emergió silenciosamente del castillo de Hogwarts. Aunque su complexión era completamente diferente a la del algo alto y delgado Quirrell, el inconfundible y penetrante olor a ajo que emanaba de él delató por completo su identidad, haciendo que todos sus disfraces parecieran ridículos y absurdos. Quirrell caminaba rápido, pero su andar era algo extraño. Si uno se fijaba bien, podía ver que las suelas de sus zapatos eran casi 3 veces más gruesas que las de unos zapatos de cuero normales. Unos 2 minutos después, Quirrell llegó al borde del bosque prohibido, pero tras buscar durante un buen rato, no encontró a Edgar, ni rastro de actividad humana. Maldito mocoso, se atrevió a dejarme plantado, murmuró Quirrell entre dientes tras buscar durante un buen rato sin éxito. No, parece que tengo que escribir una carta a la familia Vincent inmediatamente. Edgar Vincent es definitivamente sospechoso. Puede que ya se haya aliado con Dumbledore y nos haya traicionado. Dicho esto, se dio la vuelta, preparándose para regresar al castillo de Hogwarts de inmediato. Pero tras dar solo unos pasos, las orejas de Quirrell se movieron y se detuvo bruscamente. Qué raro, creo que oí la voz de un niño a lo lejos. Ese maldito Edgar Vincent, ¿podría haber corrido tan lejos? Quirrell murmuró para sí mismo, desconcertado, y rápidamente se dio la vuelta, caminando a paso ligero hacia la dirección del sonido. Caminó unos 100 metros antes de poder confirmar que la voz que gritaba a lo lejos era, en efecto, la de Edgar. Maldito mocoso, ¿acaso no les dije específicamente a los Vincent que no se alejaran después de salir del castillo, sino que fueran directamente al bosque prohibido, sin dar la vuelta? Pero ¿cómo es que este chico se ha alejado tanto? Pensó Quirrell con rabia mientras aceleraba el paso hacia el sonido. Pero no había llegado muy lejos cuando su paso se ralentizó de nuevo, y su expresión se volvió aún más sombría. Justo cuando Quirrell estaba a punto de llegar hasta Edgar, sus pasos se ralentizaron repentinamente y su expresión se volvió aún más sombría. Ahora podía oír vagamente las palabras de Edgar. Algo como, maldito idiota, imbécil, ¿cómo te atreves a llegar tarde y dejarme plantado? ¿Qué sentido tiene vivir para semejante tonto? Los trolls son 100 veces más listos que esta basura. Incluso las ratas de la familia Vincent pueden orientarse.
Quizás el señor oscuro estaba dispuesto a tomar a este tonto como sirviente porque su mente estaba vacía, como un objeto encadenado, completamente a merced de su amo, sin una pizca de pensamiento o juicio propio. Maldito mocoso. Fuiste deliberadamente a otro lugar y te atreves a burlarte de mí. ¿Estás buscando la muerte? Kirrey apretó los dientes, luego sacó su varita y corrió hacia Edgar. Rápidamente, guiado por la voz de Edgar, localizó su posición exacta. Edgar estaba de pie bajo un gran árbol, gritando y maldiciendo mientras agitaba su varita con indiferencia. Bien, bien, mocoso, te gusta escupir porquerías, ¿verdad? Pues te dejaré escupir hasta saciarte, maldijo Kirrey entre dientes, alzando su varita para lanzar un hechizo de vómito de babosas sobre Edgar. Pero justo cuando terminó el encantamiento, Kirrey sintió de repente como si hubiera pateado algo muy fuerte. Al segundo siguiente, un dolor agudo en el pie, junto con la sensación de perder el equilibrio, recorrió su sistema nervioso central hasta el cerebro. La segunda parte del hechizo de vómito de babosas se convirtió abruptamente en un grito aterrorizado que rompió el silencio de la noche, resonando a decenas de metros a la redonda. Parecía mezclarse con un golpe sordo cuando alguien caía pesadamente al suelo. Al oír el grito de Kirrey, Edgar dejó de maldecir de inmediato, con una sonrisa burlona en los labios. Había previsto que Kirrey probablemente se enfurecería y se abalanzaría sobre él tras oír sus maldiciones. Así que había usado transfiguración para conjurar varias piedras, cada una de unos 10 centímetros de altura, en la zona por donde Kirrey probablemente pasaría. Y, efectivamente, Kirrey cayó en la trampa. Edgar se tambaleó hasta allí, y cuando estaba a solo 2 o 3 metros de Kirrey, el pobre hombre, aún maldiciendo, se puso de pie con dificultad. Incluso se las arregló para disfrazarse. Al ver la figura desaliñada vestida de negro frente a él, Edgar casi se echó a reír. El hombre a lo lejos era claramente más grande que Kirrey, pero cuando se movía, parecía mucho más torpe que una persona normal. En resumen, el disfraz era demasiado obvio. Cualquiera podía descubrirlo. Edgar Vincent, mocoso maldito, ¿por qué te alejaste tanto del castillo a propósito? ¿Crees que es divertido gastarme bromas? Kirrey acababa de levantarse cuando vio a Edgar, que ya estaba a poca distancia. Modificó su voz, haciéndola ronca y siniestra, antes de hablar. No solo traicionaste al gran señor oscuro y a tu familia, sino que ahora incluso me juegas estas bromas. Parece que tengo que dejarte experimentar lo que significa sufrir un destino peor que la muerte. Interesante, interesante. Este Kirrey no solo disfrazó su físico, sino que incluso cambió su voz deliberadamente. ¿Este tipo es realmente tan precavido? Una cosa era evitar que la familia Vincent me revelara su identidad antes, pero ahora que nos hemos conocido, todavía se esfuerza tanto por disfrazarse. El problema es que ese olor a ajo tan característico que tiene, por mucho que lo intente, no puede ocultarlo. Edgar negó con la cabeza en silencio, pero justo cuando estaba a punto de revelar la identidad de Kirrey, una notificación del sistema sonó repentinamente en su mente. Ya que el brillante profesor Quirinus Kirrey quiere ocultarte su verdadera identidad, ¿por qué apresurarte a exponerlo? Sería inútil. El sistema ahora emite una misión temporal. Antes de que Kirrey se vaya disfrazado, encuentra la manera de humillarlo lo más posible. Cuanto más profunda sea la humillación, mayor será el nivel de ira de Kirrey y mayores serán las recompensas de la misión del sistema que recibirás. Buena suerte, joven, el título de príncipe víbora de Hogwarts te espera. Vaya, ¿esto puede activar una misión? Pero, jejeje, me gusta este tipo de misión. Edgar, después de escuchar la notificación del sistema, reveló una sonrisa algo siniestra. Al mismo tiempo, su mirada hacia la figura vestida de negro no muy lejos se llenó de excitación. Kirrey se estremeció inexplicablemente. Aunque no podía ver la expresión en el rostro del chico, justo ahora, una sensación de presentimiento surgió repentinamente en su corazón. Tenía la sensación de que el chico era algo peligroso, o al menos no tenía buenas intenciones. Maldita sea. ¿Cómo puedo asustarme por un mocoso de 11 años? Debe ser porque la temperatura bajó de repente esta noche, por eso me siento un poco incómodo. Kirrey se obligó a inventar una excusa que ni él mismo creía del todo, y luego, con cierta bravuconería pero en realidad con debilidad, siguió gritando furioso. ¿Qué pasa, mocoso? ¿Te has quedado callado de miedo? Pero aunque no digas nada y vale, ¿te puedes callar? Esta vez, Edgar interrumpió a Kirrey con impaciencia antes de que pudiera terminar de hablar. El estúpido eres tú, ¿de acuerdo? Ni siquiera puedes encontrar un lugar de encuentro decente.
¿Y qué es eso de no gires después de salir del castillo? Ve directo al bosque prohibido. Este bosque prohibido es enorme, y es de noche. Incluso si no gira intencionalmente, es perfectamente normal desviarse un poco del camino después de salir del castillo. Después de todo, está tan oscuro que es difícil encontrar puntos de referencia. Honestamente, el estúpido eres tú, y todavía tienes el descaro de culparme. Al escuchar las palabras de Edgar, Kirrell apretó los puños con ira. Estaba tan furioso que casi olvidó cambiar su voz antes de hablar. Tú, maldito mocoso, ¿de verdad quieres experimentar esa sensación inolvidable y agonizante? Kirrell le gritó a Edgar con un tono siniestro y asesino. En su mente, ese tono y voz aterradores definitivamente serían muy efectivos contra un niño de 11 años. Oye, tú, negro gordo de ahí, ¿te lastimaste la voz cuando te caíste antes, o tienes faringitis, o siempre has tenido esta voz tan horrible? Es incluso más desagradable que el graznido de un pato. Edgar parecía completamente ajeno a la escalofriante intención asesina en el tono de Kirrell, y en lugar de eso, se rascaba la oreja y preguntaba impacientemente. Por los calcetines apestosos y la ropa interior hecha jirones de Merlín. ¿Es Edgar Vincent siquiera un mago normal? Al ver a Edgar rascarse la oreja y escuchar sus palabras desdeñosas, Kirrell estaba realmente desconcertado. ¿No es esto demasiado tranquilo, o incluso demasiado despectivo? ¿O es que este mocoso es simplemente un idiota, completamente ajeno a la intención asesina en su tono? Pero no lo parece. ¿Qué clase de idiota tiene una lengua tan afilada, diciendo cosas tan hirientes? Sin embargo, sin darle mucho tiempo a Kirrell para pensar, Edgar continuó. Oye, gordo, ¿para qué me has llamado esta noche? Deja de hacerme perder el tiempo con tus divagaciones. Tengo prisa por volver a mi dormitorio y dormir. HMPH, un chico de la familia Vincent, ¿cómo puede ser tan grosero? Kirrell resopló, reprimiendo su ira mientras hablaba con Edgar. Deberías llamarme señor. ¿Entiendes? No te dirijas a la gente por su tamaño. ¿Acaso tus padres no te enseñaron ni siquiera esto? Por supuesto que entiendo de buenos modales, pero no todos merecen mi cortesía. Alguien como tú, un mago sin la más mínima formación, ¿por qué debería ser cortés contigo? Edgar negó con la cabeza, continuando con sus comentarios desdeñosos. Si no fuera porque tú, al igual que nuestra familia Vincent, sirves al Señor Oscuro, ni siquiera tendrías derecho a hablarme, ¿entiendes? Bien, ve al grano. Si no hay nada más, me vuelvo a dormir. Kirrell sentía que Edgar Vincent estaba a punto de volverlo loco, y lo peor era que parecía incapaz de discutir con el chico. Kirrell juró que si no estuviera todavía en Hogwarts, sin duda le daría al mocoso unas cuantas curvas cruciatus para enseñarle que las palabrotas tienen consecuencias. Pero ahora Kirrell, sin atreverse a lanzar sus hechizos a la ligera, solo pudo reprimir su ira una vez más, luego miró a Edgar y dijo fríamente. Le contaré al jefe de la familia Vincent todo lo que hiciste hoy, y puedes esperar el castigo de tu familia. En cuanto a por qué te he llamado aquí, Kirrell hizo una breve pausa, se burló y luego continuó. La razón por la que quiero verte es porque sospecho que has traicionado al Señor Oscuro, has vendido a la familia Vincent a Dumbledore e incluso has traicionado mi existencia. Tonto, completamente estúpido. Al oír las palabras de Kirrell, Edgar le devolvió una mueca de desprecio, con un tono gélido. Si hubiera traicionado al Señor Oscuro y a mi familia, ¿crees que seguiría aquí para verte? En cuanto a venderle tu identidad a Dumbledore, ¿crees que tienes memoria de pez? ¿Ni siquiera recuerdas que nunca me revelaste tu identidad? Además, incluso si le hubiera dicho a Dumbledore que había mortífagos en Hogwarts, ¿crees que Dumbledore no habría tomado ninguna medida, no habría iniciado ninguna investigación? De verdad que no entiendo cómo un tonto como tú pudo convertirse en mortífago, igual que sigo sin entender cómo ese idiota de Kirrell se convirtió en profesor de Hogwarts. ¿Qué dijiste? El profesor Kirrell se salió con la suya sin ningún motivo. Tras haber sido sutilmente insultado por Edgar de dos maneras diferentes, Kirrell, que apenas había logrado contener su ira, estaba ahora furioso de nuevo. Si no hubiera conservado una pizca de razón, probablemente ya habría sacado su varita y lanzado una andanada de maldiciones sobre el mocoso mal hablado. Sí, estaba maldiciendo a ese idiota de Kirrell, ¿cuál es la prisa? Edgar fingió confusión, luego de repente dio 2 pasos hacia adelante, olfateando atentamente como si examinara algo cuidadosamente. Espera un minuto, ese olor repugnante en ti, es tan similar al olor de Kirrell, ambos como una cloaca llena de ajo. ¿Podría ser que tú y Kirrell tengan algún tipo de relación secreta? En ese momento, Edgar sacó su varita de repente y gritó.
Maldito traidor. Así que tú eres quien traicionó al Señor Oscuro. Ahora lo entiendo todo. Debes haber hecho algo para traicionar al Señor Oscuro, y ahora que ya no puedes ocultarlo, buscas un chivo expiatorio. Así que me elegiste a mí, con la intención de desviar la atención de la familia Vincent, e incluso del Señor Oscuro, inculpándome de traición. De esta manera, puedes seguir manteniendo tu relación secreta con Quirinus Quirrell, y seguir filtrando más información sobre los mortífagos a los magos blancos. Despreciable canalla, maldito traidor, hoy te mataré y libraré a los mortífagos de una amenaza. Dicho esto, Edgar alzó su varita bruscamente, luego rugió. Fragmentación. Al segundo siguiente, una deslumbrante luz roja salió disparada de la punta de su varita. El encantamiento fragmentador, irradiando una luz roja cegadora, cruzó el oscuro cielo nocturno, golpeando a Quirrell en el pecho. Maldito mocoso, ¿te atreves a robar? ¿De verdad crees que no me atreveré a tocarte? Rugió Quirrell, sacando rápidamente su varita y agitándola ligeramente. Al instante, el encantamiento destructor que Edgar había disparado se derritió y desintegró como pequeños picahielos cayendo en agua hirviendo, convirtiéndose en innumerables chispas diminutas que no desaparecieron por completo hasta más de 10 segundos después. Maldito mocoso, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a atacarme? Enfurecido, Quirrell alzó su varita, apuntándola a Edgar que no estaba lejos, y rugió. En este mundo, no importa quién traicione al Señor Oscuro, yo jamás lo traicionaré. Sin embargo, no solo dudas de mí, sino que incluso te atreves a atacarme directamente. Parece que debo darte una lección hoy, pero antes de que Quirrell pudiera terminar de hablar, Edgar lanzó 2 encantamientos destructores más en rápida sucesión. Sin poder hacer nada, Quirrell no tuvo más remedio que agitar su varita de nuevo para bloquear los 2 hechizos, pero en cuanto la agitó, la voz increíblemente molesta del niño que tenía enfrente volvió a entrar en sus oídos. Justo cuando Quirrell luchaba por bloquear los 2 hechizos devastadores que Edgar le lanzaba, volvió a oír la voz de Edgar. No me extraña que tengas una relación ambigua con ese pedazo de basura de Quirrell, intentando pasarte al bando del mago blanco a través de él. Antes pensaba que era una admiración mutua entre 2 basuras, pero ahora parece que, con tu patética fuerza, no te queda otra opción que Quirrell. Edgar negó con la cabeza y continuó. Un pedazo de basura como tú, que ni siquiera puede vencer a un mago de 11 años, probablemente solo alguien como Quirinus Quirrell, un idiota mudo, estaría dispuesto a acercarse a ti. No me extraña que nunca te haya visto ni oído tu voz en el castillo de Hogwarts. Alguien como tú probablemente sea solo un ayudante del conserje, Filch. Elegir a cualquiera de esos viejos de la familia, y de verdad cayeron en tus trampas. Es patético. Pero por suerte, solo te has topado con ese idiota de Quirrell. Aunque diga algo, pocos le creerán. Informaré a la familia de inmediato. Aún hay tiempo. Dicho esto, Edgar se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el castillo. Quirrell, temblando de rabia, se quedó allí, indeciso en la fría noche otoñal. Estaba atrapado en un dilema. ¿Perseguirlo o no? Si lo hacía, no podría hacer mucho. No podría convencer a Quirrell con argumentos, y no se atrevía a usar magia oscura dentro de los terrenos de Hogwarts. Pero si no lo perseguía y le daba una lección a ese maldito mocoso, Quirrell no podría contener su ira. Después de todo, Edgar Vincent, aunque aparentemente insultaba a 2 personas, en realidad se refería a Quirinus Quirrell. La intuición de Quirrell también le decía que Vincent conocía su verdadera identidad. Sus insultos anteriores eran solo una estratagema para humillarlo aún más. No, tengo que darle una lección a ese mocoso hoy, de lo contrario, ¿cómo va a obedecer mis órdenes? Después de agonizar durante medio minuto, Quirrell finalmente apretó los dientes y se preparó para perseguir a la figura inestable a lo lejos, cuyo andar era tan desagradable. Pero justo entonces, un susurro profundo y ronco surgió repentinamente de la parte posterior de su cabeza. Vincent tiene razón, eres bastante tonto. Al oír la repentina voz en la parte posterior de su cabeza, Quirrell se estremeció y retiró rápidamente el pie derecho. Maestro, ¿por qué me dice eso a mí también? Preguntó en voz baja, con un tono algo agraviado. Si ese pequeño Edgar Vincent se niega a obedecer mis órdenes en el futuro, sin duda afectará nuestros planes. Voy a darle una lección ahora para que tus planes se puedan llevar a cabo sin problemas. Además, no le he hecho explicar bien por qué entró en la casa Gryffindor, ni de qué hablaron esta mañana cuando Dumbledore lo llamó al despacho del director y se quedó allí tanto tiempo. Si no resolvemos estas cosas, no podremos eliminar las sospechas que rodean a ese mocoso Vincent. HMPH, qué tontería.
Voldemort, en la nuca de Quirrell, volvió a resoplar con desdén. Las acciones de Edgar Vincent de hace un momento bastaron para demostrar que definitivamente no es un mago blanco. Especialmente su personalidad excéntrica y dominante, y la crueldad despiadada que mostró al atacarte. Y lo más importante, esas maldiciones devastadoras no son algo que un mago común de 11 años pueda lanzar. Debes haberte dado cuenta tú mismo. Voldemort se detuvo allí y solo continuó lentamente después de que Quirrell, quien estaba tan avergonzado que casi desenterró una casa de 3 habitaciones y 2 salas de estar con los dedos de los pies, terminó. Ya no tienes que dudar de Edgar Vincent. A juzgar por la situación actual, las explicaciones de la familia Vincent sobre la lealtad de ese joven hacia mí son razonables y plausibles. En cuanto a tu preocupación de que no siga tus instrucciones, tampoco es un gran problema. Edgar Vincent obedece a la familia Vincent, y conmigo aquí, la familia Vincent no dudará de tu identidad. Así que, cuando surjan asuntos importantes, Edgar Vincent aún puede brindar ayuda. Sin embargo, muchas de las tareas menores que quieres que haga tendrás que hacerlas tú mismo. Al escuchar las palabras claramente parciales de Voldemort, el rostro de Quirrell palideció y luego se puso rojo, pero al final, no se atrevió a decir nada más. Se obligó a tragar su ira, bajó la cabeza y caminó rápidamente hacia el castillo. Al mismo tiempo, una agradable notificación del sistema sonó en la mente de Edgar. Dim felicidades, anfitrión, por completar la misión de humillar a Quirinas Quirrell. La misión se completó a la perfección. Recompensa por completar la misión. Felicidades, anfitrión, por recibir un sorteo de lotería avanzado y 1000 puntos de experiencia del sistema. ¡Guau! Esta vez sí que obtuve un sorteo de lotería avanzado, y 1000 puntos de experiencia también. Edgar casi vitoreó emocionado al escuchar la recompensa por completar la misión. Ya había recibido muy buenas recompensas de los sorteos básico e intermedio, así que este sorteo avanzado era definitivamente aún más esperado. En cuanto a los puntos de experiencia del sistema, esto era exactamente lo que Edgar necesitaba desesperadamente. Acababa de usar todos sus puntos de experiencia en el hechizo destructor, aumentando directamente su dominio al nivel 3, lo que había creado un poderoso efecto disuasorio sobre Quirrell. Sin embargo, al mismo tiempo, el saldo de puntos de experiencia de Edgar era 0. Aunque actualmente no tenía ningún hechizo que necesitara urgentemente subir de nivel, estar sin puntos de experiencia inevitablemente lo pondría ansioso. Jajaja, Quirrell es un pequeño avaricioso muy mono. Parece que tendré que buscar otra oportunidad para complicarle las cosas. Tal vez pueda sacarle aún más dinero, pensó Edgar mientras regresaba feliz a su dormitorio. Tras una ducha rápida y de vuelta a su cama con dosel, el emocionado Edgar finalmente activó el panel del sistema y seleccionó la opción para iniciar la lotería avanzada. Al instante siguiente, apareció ante él una rueda de lotería con solo 4 colores: verde, amarillo, rojo y dorado. A diferencia de las ruletas de 5 colores de los niveles principiante e intermedio, la ruleta de nivel avanzado solo tenía 4 colores: verde, amarillo, rojo y dorado. Además, el área dorada ya no ocupaba solo una línea delgada, sino una 10ª parte de la superficie de la rueda. Vaya, la ruleta avanzada es realmente extraordinaria. Casi al instante de aparecer la ruleta, los ojos de Edgar se fijaron en el área dorada, deseando poder controlar la aguja para que se detuviera justo allí. Respiró hondo 2 veces para calmar su emoción desbordante y luego pulsó rápidamente el botón de inicio en el centro de la ruleta con la mente. Esta vez, la ruleta no giró muy rápido, deteniéndose después de poco más de medio minuto, y la aguja apuntó a la línea divisoria entre las áreas roja y amarilla. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Seguro que no es que por fin tenga la oportunidad de ganar una lotería de alto nivel y encima me toque un premio amarillo. Edgar, tumbado en la cama, se incorporó de golpe, mirando fijamente el punto al que apuntaba el puntero dorado. Examinó la punta del puntero durante un buen rato, pero por mucho que mirara, no conseguía averiguar a cuál de las 2 zonas apuntaba. Oye, sistema, date prisa y anuncia los resultados. ¿Por qué eres tan lento esta vez? ¿O es que te divierte ver a tu anfitrión tan nervioso? Tras esperar casi 2 minutos sin oír la notificación del sistema, Edgar le gritó mentalmente, frustrado. Ding. El anfitrión tiene toda la razón. El sistema piensa que ahora mismo estás en ridículo. Maldita sea, sistema de pacotilla. ¿No puedes ser un poco menos inteligente? ¿Por qué tenías que ser tan listo? Y lo más importante, tu algoritmo emocional está claramente defectuoso.
Al oír el tono arrogante, incluso ligeramente alegre, del sistema, Edgar se enfureció. No deseaba nada más que arrancarlo de su mente y darle una buena paliza. Sin embargo, el sistema pareció no preocuparse por los sentimientos de su anfitrión y continuó. Según las reglas de la lotería del sistema, si el puntero de la rueda de la lotería cae entre dos áreas, entonces este sorteo se considera un pase libre, y el anfitrión tiene otra oportunidad para sacar. ¿Qué? ¿Otro sorteo? Sistema, ¿estás tratando de poner a prueba mi resistencia mental? Al escuchar la oferta del sistema de otro sorteo, los labios de Edgar se crisparon. Sospechaba seriamente que esta extraña regla de la lotería probablemente era algo que el sistema se había inventado en el momento. Pero no había nada que pudiera hacer. Era el sistema, el jefe. Como dice el dicho, el sistema tiene la última palabra. Así que, un indefenso Edgar no tuvo más remedio que presionar el botón de inicio de la lotería nuevamente y esperar ansiosamente. Esta vez, la rueda de la lotería giró mucho más rápido que antes, deteniéndose finalmente después de unos 2 minutos, con el puntero dorado apuntando al centro de la zona roja. Uf. Menos mal. Por fin me tocó un premio de nivel rojo. Al menos no desperdicié esta oportunidad de lotería de alto nivel. Edgar dejó escapar un largo suspiro y volvió a sentarse en su cama. Esta vez, la notificación del sistema sonó mucho más entusiasta. Edgar acababa de sentarse cuando una nítida notificación mecánica resonó en su mente. Ding. Felicidades, anfitrión, has ganado un premio rojo. El hechizo original del sistema. 10.000 toneladas de agua. ¿Te gustaría empezar a aprender el hechizo ahora? El sistema te ayudará a dominarlo automáticamente hasta el nivel 3. Ajá. Sistema, ¿por qué te has vuelto tan amable de repente? Me estás ayudando directamente a dominar el hechizo hasta el nivel 3. Edgar arqueó una ceja sorprendido al oír la notificación del sistema y le preguntó mentalmente. Esto costará más de 1000 puntos de experiencia. Hasta un avaro ha aprendido a arrancar plumas. Dim, el anfitrión tiene prohibido atacar maliciosamente el sistema. Este sistema siempre ha operado con integridad y se adhiere estrictamente a las regulaciones pertinentes. La razón por la que los hechizos originales del sistema que obtuviste a través de la lotería solo se podían aprender automáticamente hasta el nivel 2 de competencia era porque los servicios adicionales de las loterías para principiantes e intermedios solo podían ayudarte a aumentar la competencia de los hechizos obtenidos hasta el nivel 2. Pero esta vez, usaste la lotería avanzada. Como una lotería avanzada, los servicios relacionados son naturalmente diferentes, por lo que el sistema puede ayudarte a aumentar automáticamente la competencia de los hechizos obtenidos a través de la lotería hasta el nivel 3. Está bien, realmente es jerárquico. Edgar frunció los labios, sin detenerse demasiado en el asunto, y directamente eligió aprender el hechizo de inmediato. Al segundo siguiente, esa familiar sensación de una enorme avalancha de información que instantáneamente inundó su mente regresó, y esta vez, esta sensación duró casi 10 minutos antes de desaparecer lentamente como la marea que retrocede. Si esto continúa, probablemente me abrumará tanta información. Edgar dejó escapar un profundo suspiro, frotándose las sienes para intentar calmar su mareo antes de comenzar a estudiar con atención el hechizo único del sistema que acababa de aprender. Caída en el agua de 10.000 toneladas. Unos segundos después, Edgar se sobresaltó de nuevo y saltó de la cama. Esta vez, sin embargo, como su mareo no había desaparecido del todo, casi se cae de cabeza al suelo. Rápidamente se agarró a la mesa que tenía al lado para no caerse. Dios mío, ¿de verdad es tan poderoso este hechizo cascada de 10.000 toneladas? Cuando la competencia alcanza el nivel máximo de 10, se puede lanzar sin esfuerzo con solo pensarlo. Invoca una gigantesca esfera de agua de 10.000 toneladas que cae del cielo, y puedes incluso controlar su forma, dirección y velocidad a voluntad. El poder de este hechizo en su nivel máximo es simplemente aterrador. Si la esfera cae lo suficientemente rápido, un solo cascada de 10.000 toneladas podría destruir casi toda la mansión de Vincent. Por supuesto, la competencia de Edgar en hechizos era solo de nivel 3 en ese momento. Según la descripción del hechizo y sus propios sentidos, incluso si Edgar usara todo el poder del hechizo cascada de 10.000 toneladas, solo podría invocar una esfera de agua de 5 a 8 toneladas como máximo, y luego hacer que esa esfera acelerara su caída desde una altura de más de 10 metros. Sin embargo, tal poder no sería un problema para destrozar su casa de madera común o herir gravemente a varios magos desprevenidos. Al menos para Edgar, por el momento, contar con ese método de ataque era más que suficiente.
A la mañana siguiente, Edgar se levantó temprano. Dedicó media hora de buscar la lechuza en Hogwarts, escogió una que parecía bastante fuerte y le pidió que entregara un breve mensaje que acababa de escribir a la familia Vincent. Aunque había completado casi a la perfección la tarea del sistema la noche anterior con la ayuda desinteresada de Quirrell, y sus acciones sin duda habían disipado cualquier sospecha que Voldemort pudiera tener, aún tenía que mantener la farsa. Para consolidar su identidad, Edgar se obligó a levantarse temprano y escribió una breve carta a la familia. Les explicó que el supuesto sirviente del Señor Oscuro en Hogwarts probablemente lo había traicionado y se había unido al bando de los magos blancos. Enumeró todas las pruebas que lo llevaron a sospechar. Por supuesto, algunas de estas pruebas estaban sin duda exageradas, ya que Quirrell no había sido precisamente un santo durante su encuentro de la noche anterior. Por lo tanto, Edgar no podía dejar pasar ninguna oportunidad para difamar a ese tipo. Incluso sin la recompensa por completar la misión del sistema, no se contendría en difamarlo. Tras enviar la supuesta carta de inteligencia a su familia, Edgar corrió apresuradamente de vuelta a la torre de Gryffindor. No quería que sus amigos sospecharan de él, así que, para evitar problemas innecesarios, hizo todo lo posible por mantener en secreto su viaje para entregar la carta a su familia sin que nadie se diera cuenta. Cuando Edgar regresó a la sala común de Gryffindor, eran apenas las 7 de la mañana. A esa hora, había muy poca gente en la sala común, solo unos pocos alumnos de último curso sentados junto a la ventana leyendo. No conocían a Edgar ni a ninguno de sus compañeros. Sin embargo, Edgar solo estuvo en la sala común unos 10 minutos antes de que Hermione, bostezando, bajara corriendo las escaleras que conducían al dormitorio de las chicas. Buenos días, Edgar. ¿Por qué te has levantado tan temprano hoy? Saludó Hermione a Edgar, que estaba sentado en la sala común intentando transformar un cojín de terciopelo en una olla de hierro fundido, y luego le preguntó con cierta sorpresa. Nunca había visto a Edgar levantarse tan temprano desde que empezaron las clases en Hogwarts. Buenos días, Hermione, respondió Edgar con desgana, bostezando ampliamente. Yo tampoco quería levantarme tan temprano, pero ayer, cuando fui al despacho del director, el profesor Dumbledore me animó a empezar a escribir mi trabajo combinando transformaciones y ciencia. Pero aún no tengo suficientes datos ni experiencia, así que solo puedo levantarme temprano los fines de semana para hacer más experimentos y adquirir más experiencia. Dicho esto, agitó su varita de nuevo, transformando la olla de hierro fundido de nuevo en su forma original de cojín de terciopelo. Bien, dejaré de practicar aquí esta mañana. Vamos a darnos prisa y desayunar, y luego iremos al hospital de la escuela a ver a Harry y Ron. Dicho esto, Edgar se giró y los guió hacia el retrato. Edgar y Hermione comieron rápidamente unos bocados de desayuno antes de correr al hospital de la escuela. Los alumnos se estaban recuperando rápidamente. Según la señora Pomfrey, aquellos con heridas relativamente leves, como Harry y Ron, estarían completamente recuperados y podrían abandonar el hospital de la escuela mañana por la noche como muy pronto, y el lunes por la mañana como muy tarde. Sin embargo, no mucha gente se alegró al oír esta noticia. Porque, además de anunciar esto, la señora Pomfrey también anunció con entusiasmo otra noticia que parecía alegrarla. Durante las próximas 2 semanas, sustituiría temporalmente al profesor Snape como profesora de pociones para los alumnos de primero a tercer año. Las clases de pociones para los alumnos de cuarto a séptimo año serían impartidas por la profesora McGonagall, el profesor Flitwick, la profesora Sprout y Dumbledore. ¿Por qué? Nosotros también somos alumnos de Hogwarts. Deberíamos recibir el mismo trato que los alumnos mayores. Murmuró Harry con desgana, tumbado en su cama después de que la señora Pomfrey tarareara una melodía y saliera rápidamente de la enfermería. ¿Por qué las clases de pociones para los alumnos mayores pueden ser impartidas por el director o incluso por el director, pero nuestras clases de pociones para los alumnos menores tienen que ser impartidas por la señora Pomfrey? No es justo. No podemos hacer nada. El director y el subdirector ya tienen suficiente trabajo. Apenas pueden dedicar un poco de tiempo a dar las clases de pociones a los alumnos de último curso. Desde luego, no tienen energía para darnos clase a nosotros, los de primero. Edgar se encogió de hombros, respondiendo con un toque de impotencia. Ay, ya me imagino que la señora Pomfrey convertirá las clases de pociones de las próximas 2 semanas en clases de enfermería mágica, dijo Ron, con la mirada perdida en el techo, con una expresión aún más sombría que la de Harry. Ay, de repente desearía que mi herida sanara lentamente. Prefiero sufrir en la cama que ir a la clase de enfermería mágica de la señora Pomfrey.
No seas tan pesimista, dijo Hermione en voz baja. La señora Pomfrey es muy hábil en enfermería y curación. Aprender algunos conceptos básicos de enfermería y curación mágica no te hará daño. Sin embargo, su supuesto consuelo era claramente ineficaz para la mayoría de los alumnos. El tiempo pasó volando y ya era martes por la mañana. Los alumnos de primer año de Gryffindor y Slytherin estaban a punto de comenzar su primera clase de enfermería y curación mágica. Sí, enfermería y curación mágica. Ayer, los alumnos de segundo y tercer año ya habían experimentado el poder aterrador de la enseñanza de la señora Pomfrey. Según sus descripciones, la clase de pociones de la señora Pomfrey no tenía absolutamente ninguna relación con las pociones. Todo lo que enseñaba en clase estaba relacionado con la enfermería o la curación mágica. Incluso se les pedía a los alumnos que representaran situaciones de lesiones, demostrando diversos escenarios comunes de accidentes en clase, seguidos de explicaciones de los procedimientos correctos para manejar estas situaciones. En realidad, creo que aprender algunos conocimientos básicos de primeros auxilios es bastante útil, le susurró Hermione a Edgar de camino al aula de pociones. Cuando estaba en la escuela primaria en el mundo Muggle, también había simulacros de emergencia donde teníamos que aprender muchos primeros auxilios. Honestamente, este conocimiento es realmente útil en algunas emergencias. Hermione, tienes razón, estoy de acuerdo. Como jóvenes magos, deberíamos aprender algunos tratamientos de emergencia básicos y prácticos o conocimientos de primeros auxilios en la escuela. Edgar asintió, pero una sonrisa irónica apareció en su rostro. ¿Pero has considerado esto? ¿Es realmente útil lo que la señora Pomfrey nos enseña en clase, o son los conocimientos básicos de primeros auxilios los que realmente necesitamos? A juzgar por lo que dijeron Fred y George ayer, lo que la señora Pomfrey enseñó en clase va mucho más allá de lo que acabo de mencionar. Y tienes que entender que está ocupando tiempo de la clase de pociones con ese contenido avanzado. Si Snape regresa al podio y descubre que nuestras habilidades en pociones apenas han mejorado en las últimas 2 semanas, ¿no usará eso como excusa para descontarnos una gran cantidad de puntos de Gryffindor? En ese caso, la señora Pomfrey no nos ayudará a recuperar esos puntos por su culpa. Si lo consideramos desde estas perspectivas, entonces la clase de pociones de la señora Pomfrey sí parece bastante aterradora. Al menos, el impacto negativo que tiene en nosotros supera con creces los beneficios de aprender primeros auxilios básicos. Al escuchar el análisis de Edgar, Hermione también frunció el ceño. Sin embargo, independientemente de lo que pensaran los estudiantes, no tenían poder para cambiar el hecho establecido de que la señora Pomfrey impartía pociones. Aparte de aceptar pasivamente las lecciones e intentar aprender más sobre pociones en su tiempo libre, no había mucho más que pudieran hacer. Pronto, los estudiantes de primer año de Gryffindor se alinearon y entraron al aula de pociones en la cámara subterránea del castillo. Pero en el momento en que entraron, todos se quedaron paralizados. Si bien la distribución general del aula de pociones no había cambiado mucho, el espacio subterráneo, antes oscuro, frío y húmedo, ahora era luminoso, cálido y seco. En un rincón del aula, las 2 chimeneas que antes estaban casi cubiertas de musgo ahora ardían con llamas, y las 2 lámparas de araña del techo estaban encendidas, irradiando una luz brillante y cálida. Dios mío, ¿sigue siendo esta la clase de pociones que parecía una mazmorra?, exclamó una chica de Gryffindor en voz baja. Sí, siempre pensé que esas 2 chimeneas de la esquina estaban rotas, pero no esperaba que siguieran funcionando bien, asintió el decano Thomas. ¿Cómo puede haber una chimenea rota en el castillo de Hogwarts?, dijo Ron encogiéndose de hombros con sarcasmo. La razón por la que no había fuego en la chimenea antes era simplemente porque a algunos profesores les gustaba estar en ese ambiente frío y húmedo. Así que, al menos hay una ventaja en que la señora Pomfrey dé clases de pociones. No tenemos que preocuparnos por resfriarnos en las aulas subterráneas, rió Harry, luego encontró un escritorio cerca de la chimenea y se sentó con Ron. Edgar y Hermione permanecieron juntos, pero eligieron astutamente un rincón al fondo del aula. Aunque estaba bastante lejos de la chimenea al otro extremo y aún conservaba algo de la antigua atmósfera fría y húmeda, este lugar tenía una clara ventaja. Sería menos probable que llamara la atención de la profesora. Y esto sería crucial en la clase de enfermería mágica y curación de la señora Pomfrey. Los alumnos acababan de acomodarse en sus asientos cuando el sonido de pasos resonó por el pasillo fuera del aula. Pronto, la señora Pomfrey, cargando una gran bolsa, entró en el aula de pociones. Alumnos de Slytherin, ¿por qué faltan tantos?
Preguntó la señora Pomfrey, mirando alrededor del aula algo vacía y frunciendo el ceño. Aún quedan 10 minutos para que empiece la clase, señora, respondió una chica de Slytherin con cierto sarcasmo. La mayoría de nosotros, los alumnos de Slytherin, estamos muy ocupados y no tenemos tiempo para ser como algunos de esos holgazanes que llegan tan temprano a esperar en el aula. Los pocos que llegamos temprano lo hicimos porque terminamos lo que estábamos haciendo y queríamos llegar lo antes posible. Después de todo, usted nunca ha sido profesora y probablemente no esté muy familiarizada con esta aula, pero muchas cosas aquí son muy valiosas, así que llegamos temprano por si acaso. Por favor, no le dé demasiadas vueltas. Al oír las palabras de la chica de Slytherin, la señora Pomfrey, que ya había llegado al podio, no lanzó, como muchos alumnos de Gryffindor esperaban, una diatriba contra la chica de Slytherin ni le descontó muchos puntos a la casa Slytherin. Simplemente asintió, tarareó en señal de acuerdo y no hizo ningún otro movimiento. Sin embargo, Edgar notó con atención una sonrisa fría, apenas perceptible, en los labios de la señora Pomfrey. Los alumnos de Slytherin lo van a pasar mal hoy, rió Edgar, susurrándole a Hermione. Mira esa sonrisa burlona en sus labios, jeje, seguro que pronto habrá un buen espectáculo. Edgar acertó. Casi al instante de sonar el timbre, la señora Pomfrey dejó el libro que sostenía, con una extraña sonrisa en el rostro, y miró a la chica de Slytherin que había hablado con tanto sarcasmo. Señorita Sabirne, antes de que empecemos oficialmente la clase, haré algunas preguntas para animarla. Tiene usted la suerte de ser la primera alumna en responder. Por cada respuesta correcta, recibirá el doble de puntos. Claro que, si su respuesta es incorrecta o no sabe la respuesta, le restaré algunos puntos de su casa Slytherin. Pero no será mucho. Al fin y al cabo, esto es solo una forma de animarle a estudiar mucho. La señora Pomfrey hizo una breve pausa, luego aceleró el paso y continuó interrogando a la chica en voz alta. Si a una persona se le extrae un hueso a la fuerza mediante métodos crueles, o si desaparece debido a algún accidente, ¿qué tipo de medicamento debería tomar para que le crezca hueso nuevo rápidamente y sin efectos adversos en el cuerpo después de que crezca? Al oír la pregunta de la señora Pomfrey, todos los alumnos jadearon al unísono. No había forma de evitarlo. La pregunta no solo sonaba cruel, sino que también estaba muy por encima de su nivel. De las docenas de alumnos en el aula, probablemente solo Edgar, un fan de Harry Potter muy versado en los libros originales, sabía algo sobre los espíritus de los huesos. Al oír la escandalosa pregunta de la señora Pomfrey, la chica de Slytherin llamada Sabirne se quedó atónita por un momento, y luego su rostro se tornó increíblemente feo. Frunció los labios y habló en voz alta, con una mezcla de ira y resentimiento. Lo siento, señora, no sé la respuesta a esa pregunta. Pero creo que no debería hacernos una pregunta así. Solo somos estudiantes de primer año. ¿Cómo podríamos tener un conocimiento tan profundo? Además, su pregunta es realmente demasiado sangrienta, demasiado aterradora. Me incomoda mucho, e incluso podría tener pesadillas por la noche. Así que espero que pueda comenzar la lección de inmediato y dejar de complicarnos la vida deliberadamente a nosotros, magos de 11 o 12 años. Señorita Sabirne, ¿está cuestionando el contenido de mi lección? Después de que la chica de Slytherin terminó de hablar, la sonrisa de la señora Pomfrey desapareció y habló en un tono algo frío. Dices que esta pregunta es difícil, que va mucho más allá del temario, y que ningún alumno de primer año sabría la respuesta. Pero déjame decirte que yo sí la sabía cuando era alumno de primer año. Elixir recolector de huesos. No solo sabía que era el elixir recolector de huesos, sino que incluso podía prepararlo con éxito. Así que, comencemos con la segunda ronda de preguntas. Señorita Sabir, no le pido que prepare el elixir recolector de huesos en el acto. Solo tiene que decirme la fórmula y cómo prepararlo, y consideraré que ha respondido correctamente a la pregunta. Al oír la segunda pregunta de la señora Pomfrey, los alumnos de Gryffindor en el aula casi estallaron en carcajadas. ¿Acaso esta pregunta no estaba claramente diseñada para complicar las cosas? La señorita Sabir ni siquiera sabía qué era el elixir recolector de huesos, y ahora la señora Pomfrey les estaba presionando para que le dieran la fórmula y la preparación. Era como decir, sé que definitivamente no puedes responder a esta pregunta, pero la voy a hacer de todos modos, voy a ponértelo difícil, buscando abierta y deliberadamente razones y excusas para restar puntos a la casa de Slytherin. Jajaja, esto me suena tan familiar. ¿No nos atacaba Snape siempre así antes? Edgar intentó no reírse demasiado fuerte, acercándose al oído de Hermione.
Pero esta vez, el objetivo ha cambiado de nosotros a los Slytherin. Lo que siembras cosechas. Es hora de que esas pequeñas serpientes prueben el ataque deliberado, la opresión y el acoso que sufrimos antes. Ver a esos Slytherin siendo atacados deliberadamente así es increíblemente satisfactorio. Si los estudiantes de Slytherin pueden experimentar lo que se siente al ser atacados deliberadamente como nosotros, entonces que la señora Pomfrey enseñe pociones no carece de beneficios. Hermione asintió, sonriendo y susurrando también. Solo espero que no nos trate igual, de lo contrario será desagradable para todos. Al igual que Edgar y Hermione, la mayoría de los estudiantes en el aula de pociones susurraban entre sí. Sin embargo, los estudiantes de Gryffindor mostraban expresiones de alegre anticipación. Los estudiantes de Slytherin, en cambio, tenían un semblante muy serio, especialmente la chica llamada Xavier, que se había convertido en el centro de atención. Estaba sonrojada de ira, con el rostro contraído y a punto de llorar. Señora Pomfrey, me está poniendo las cosas difíciles a propósito. Gritó Xavier con voz temblorosa. Nunca he oído hablar de un espíritu de hueso, ¿cómo podría saber la receta de la poción y cómo prepararla? Todas estas preguntas estaban planeadas. ¿Cómo podría ser que te esté poniendo las cosas difíciles a propósito? La señora Pomfrey negó con la cabeza, y una leve sonrisa volvió a sus labios. Antes de clase, preparé todas las preguntas con antelación. Si cambiara mis planes y redujera la dificultad deliberadamente solo porque no pudiste responder la primera pregunta, ¿no sería eso darte un trato especial? Hizo una breve pausa antes de continuar. Aunque ahora solo soy profesora suplente, durante este tiempo, mi papel es el de tu profesora. Y como profesora cualificada, ¿cómo podría dar un trato especial a un alumno en particular? Sin embargo, dado que ni siquiera puedes responder estas dos preguntas tan sencillas, no es necesario que continúe. Además, como pequeño castigo por no responder a todas las preguntas y por cuestionar y discutir deliberadamente con la profesora, a Slytherin se le descontarán 20 puntos por tu culpa. Bien, comencemos oficialmente la lección. Ahora, por favor, guarden sus libros de texto. La lección de hoy no tiene nada que ver con pociones. Teniendo en cuenta el terrible accidente que sufriste en tu primera clase de pociones la semana pasada, te enseñaré algunos conocimientos básicos, pero esenciales, de primeros auxilios mágicos y sentido común durante las 2 clases de pociones de esta mañana. Tal como lo habían descrito los estudiantes de segundo y tercer año, después de que la profesora Pomfrey se hiciera cargo de la clase de pociones, la convirtió en una clase de enfermería y curación mágica. Ya seas estudiante de primer, segundo o tercer año, el contenido que debes aprender en esta clase es exactamente el mismo. Ante diversos accidentes o lesiones que tú y tus compañeros puedan sufrir, ¿qué medidas y métodos de primeros auxilios deben tomarse de inmediato y aplicarse lo más rápido posible? Para ser sincero, Edgar pensaba que aprender más sobre primeros auxilios no era mala idea, y de hecho, su aceptación de los simulacros en clase era mucho mayor que la de la mayoría de los magos jóvenes. Sin embargo, esto no significaba que pudiera soportar representar todo tipo de obras de teatro extrañas, crueles o sangrientas casi a diario en las clases de enfermería y curación mágica. Estas incluían, entre otras cosas, que le amputaran un brazo o una pierna, o que una criatura mágica aterradora le devorara casi un tercio de su carne. También existía el riesgo de ser rociado con una gran olla de poción altamente venenosa, o de caer accidentalmente desde una altura, rompiéndose la mayoría de los huesos y estando al borde de la muerte. En resumen, durante el tiempo que la señora Pomfrey impartió pociones, ni un solo alumno de primero a tercer año de ninguna de las 4 casas quedó libre del trauma causado por esta asignatura. Incluso los alumnos de Gryffindor empezaron a desear que Snape se recuperara pronto y volviera al aula de pociones. Preferían quedarse en aquella fría, húmeda y oscura aula subterránea, soportando las diversas formas de acoso, burla e incluso deducciones de puntos de Snape, antes que asistir a cualquiera de esas increíbles clases de curación mágica. Durante la época en que la profesora Pomfrey impartía pociones, mientras que los alumnos de Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw de primero a tercer año sufrían, los verdaderamente devastados eran los Slytherin. En sus clases de enfermería mágica y curación, ya no recibían el trato especial del que antes disfrutaban. De hecho, algunos alumnos Slytherin demasiado arrogantes habían enfurecido profundamente a la profesora Pomfrey en las primeras clases, lo que provocó que toda la clase de Slytherin sufriera las consecuencias. Fueron sometidos a un trato similar al de los alumnos de Gryffindor, recibiendo diversas formas de atención especial por parte de la profesora Pomfrey durante la clase.
Esto incluía, entre otras cosas, numerosas preguntas que iban más allá del temario y ser obligados a representar a las víctimas más trágicas y dolorosas en diversos escenarios de accidentes y tragedias. Otros alumnos también fueron obligados a realizar diversas simulaciones o experimentos con ellos. Por supuesto, lo que realmente quebró la resistencia de los Slytherin fue el método de la profesora Pomfrey para descontar puntos, aún más escandaloso que el de Snape. En poco más de una semana, la clasificación de la casa Slytherin se había desplomado desde el liderazgo absoluto hasta quedar por detrás de Ravenclaw, y ahora estaba a solo unos puntos del tercer puesto, Gryffindor. Ay, si la señora Pomfrey pudiera enseñar menos sobre enfermería mágica, o al menos no estar tan loca, realmente desearía que se quedara como profesora de pociones, murmuró Ron entre dientes mientras él, Edgar, Hermione y Harry subían los estrechos escalones de piedra hacia el vestíbulo del castillo. Acababan de terminar una clase de enfermería mágica que había sido una experiencia agridulce para los alumnos de Gryffindor, y era la última clase de la señora Pomfrey. Para ser honestos, todos tenían sentimientos encontrados. Estaban contentos de no tener que volver a tomar la clase de enfermería mágica, pero también sentían una punzada de arrepentimiento. Después de todo, una vez que Snape regresara, serían los alumnos de Gryffindor quienes sufrirían las implacables deducciones de puntos y el acoso. Está bien, Ron, no estés tan decepcionado, dijo Edgar dándole una palmada en el hombro a Ron con una sonrisa. En la semana que lleva dando clase la señora Pomfrey, Slytherin ha perdido más de 100 puntos. Ahora están a menos de 10 puntos de Gryffindor. Si trabajamos juntos, pronto podremos hacer que Slytherin quede penúltimo en la clasificación de las casas. Sí, asintió Hermione, con una expresión notablemente más relajada que antes. El trabajo de Edgar sobre la fusión de la transformación y la ciencia Muggle está casi terminado, ¿verdad? Cuando se publique en Transfiguración hoy, la profesora McGonagall sin duda recompensará a Edgar con muchos puntos para la casa. Entonces, la clasificación de Gryffindor no solo superará a la de Slytherin, sino que incluso podremos ampliar la diferencia significativamente. Al oír a Hermione mencionar la transformación, Harry y Ron, cuyo ánimo por fin había mejorado, volvieron a ponerse serios al instante. Quizás sea porque los alumnos de primer año de este año han producido un genio de transformaciones único en un siglo como Edgar, que las expectativas de la profesora McGonagall para todos los estudiantes han aumentado tanto. En cualquier caso, recientemente, la dificultad de las clases de transformaciones de primer año ha aumentado drásticamente, lo que ha provocado que la mayoría de los estudiantes, excepto Edgar, Hermione y algunos otros alumnos destacados, se quejen sin cesar. Al ver las caras de Harry y Ron volverse sombrías al instante, y sus miradas resentidas, Edgar se estremeció y cambió rápidamente de tema. Ah, cierto, esta mañana creo que Perky mencionó que se publicará un aviso muy importante en la sala común al mediodía. Nos dijeron a los de primer año que tomáramos nota. Saltémonos el almuerzo en el gran comedor y volvamos a la sala común para ver de qué se trata el aviso. Ah, cierto, casi lo olvido. Al oír las palabras de Edgar, Ron se dio una palmada en el muslo. Esta mañana, Fred y George me dijeron que habría una sorpresa en la sala común al mediodía. Parece que se referían a ese anuncio. Volvamos a comprobarlo antes de comer. Dicho esto, se dirigió hacia la escalera de mármol que conducía al piso de arriba. Cuando Edgar y sus amigos regresaron a la sala común, encontraron a un gran grupo de estudiantes reunidos alrededor del tablón de anuncios, discutiendo algo con entusiasmo. Edgar y Ron, el más alto y fuerte, se abrieron paso entre la multitud, guiando a Hermione y Harry hasta el tablón de anuncios. Efectivamente, había aparecido un nuevo aviso, y su contenido era exactamente como Edgar lo había adivinado. Informaba a todos los alumnos de primer año de Hogwarts que su primera clase de vuelo se impartiría ese jueves a las 3 de la tarde en el césped frente al bosque prohibido. Durante los 2 días siguientes, casi todos los alumnos de primer año de Hogwarts estuvieron hablando con entusiasmo sobre todo tipo de cosas relacionadas con el vuelo. La emoción de poder pronto surcar los cielos en una escoba voladora eclipsó la tristeza que el regreso de Snape a la clase de pociones había sembrado entre los estudiantes de las 3 casas. Para los estudiantes de primer año, quedaba poca energía para preocuparse por las clasificaciones de las casas. Incluso Edgar, cuyo cuerpo albergaba el alma de un adulto, había estado en un estado de extrema emoción durante los últimos 2 días. Aunque el dueño original de Edgar tenía muchos recuerdos de cuando montaba en escobas infantiles cerca del suelo o alrededor de la mansión Vincent cuando era niño, esas eran solo escobas de juguete. Para Edgar, montar en una escoba de juguete no era diferente a montar en bicicleta.
Por lo tanto, seguía extremadamente curioso y ansioso por experimentar lo que sería volar libremente en una escoba voladora. En medio de la ansiosa anticipación de innumerables estudiantes de primer año, finalmente llegó la tarde del jueves. Después del almuerzo, todos descansaron brevemente antes de abandonar con entusiasmo el castillo para dirigirse al área de lecciones de vuelo. Era como si hubieran llegado antes, las lecciones de vuelo podrían haber comenzado antes. El clima era hermoso hoy. Una fresca brisa otoñal recorría el césped, creando olas de verde, y el sol, cálido pero no abrasador, resultaba maravilloso, incluso un poco embriagador. ¡Oh, qué tiempo tan bonito! Si no tuviéramos clases de vuelo con esos insoportables chicos de Slytherin, sería una tarde perfecta, exclamó Ron, estirándose y hablando en voz alta mientras contemplaba el cielo azul cristalino. ¡Oh, qué tiempo tan bonito! Si nuestra clase de vuelo no fuera con esos horribles Slytherin, sería una tarde perfecta. Ron alzó la vista hacia el cielo azul cristalino, se estiró y exclamó con fuerza. Era como si quisiera que los alumnos de Slytherin al otro lado del campo lo oyeran. Sí, qué experiencia tan maravillosa es tener nuestra primera clase de vuelo con un tiempo tan estupendo. Al oír la exclamación de Ron, Malfoy, que estaba al otro lado del campo, repitió el elogio. Es una pena que tengamos que tomar esta clase con unos pobres. Es realmente repugnante, ¿verdad, Weasley? Mira la pobreza de tu familia. Probablemente no podrías permitirte una escoba voladora decente ni aunque ahorrarás toda tu vida. Eres una vergüenza para las familias de sangre pura. Especialmente para tu pobre padre, que trabaja en el Ministerio de Magia. Trabaja en el Departamento para la Prohibición del Mal Uso de Objetos Mugles, pero es el mago de todo el ministerio que más disfruta investigando objetos mugles. Es un canalla repugnante. Si no fuera por el apellido Weasley, tu padre habría sido expulsado del ministerio hace mucho tiempo, y tu pobre familia definitivamente estaría en la miseria. No puedo permitirme enviaros a vosotros, un montón de buenos para nada, a la escuela. Repite eso, Malfoy, y te arrancaré la boca. Apenas Malfoy terminó de hablar, Ron sacó su varita y se lanzó contra el grupo de estudiantes de Slytherin que tenía enfrente. Cálmate, Ron. Edgar fue el primero en reaccionar. Corrió tras Ron tras apenas 2 o 3 pasos, agarrándolo del hombro y tirando de él hacia atrás. Tu acción impulsiva está cayendo en la trampa de Malfoy. Edgar frunció el ceño, gritándole a Ron, que seguía luchando por liberarse y continuar corriendo hacia Malfoy. Te garantizo que si te atreves a ponerle una mano encima a Malfoy, caerá al suelo inmediatamente, fingiendo que lo has herido. Entonces se lo contará al profesor, y como fuiste tú quien atacó primero, aunque sea una represalia airada tras una provocación, seguirás estando equivocado. De esa forma, Snape tendrá la excusa perfecta para descontarle un montón de puntos a Gryffindor. ¿No es una derrota total? Edgar hizo una breve pausa, y solo después de notar que Ron se había calmado, soltó su hombro y continuó. Dado que Malfoy solo te ataca verbalmente, deberíamos mantenernos fieles a nuestros principios y responder únicamente con palabras. Lo que debemos hacer ahora no es precipitarnos a una pelea irracional, sino darle la vuelta a la tortilla y usar sus propios métodos en su contra. Deberíamos intentar que Malfoy pierda los estribos y luego atacar primero. Así, podremos darle una lección sin ser nosotros quienes ataquemos primero. ¿No es una situación ideal para ambos? ¿Para qué precipitarse por un placer momentáneo? Tienes razón, Edgar, lo que dices tiene sentido. Tras escuchar el consejo de Edgar, Ron se calmó por completo. Guardó su varita en el bolsillo y la expresión sombría de su rostro se suavizó considerablemente. Pero pronto volvió a preguntar, algo preocupado. ¿Pero cómo puedo insultar a Malfoy para que se enfade tanto? Nunca se me ha dado bien insultar desde pequeño, así que me temo que es poco probable que pueda insultarlo hasta el punto de que pierda los estribos. Tras decir eso, se rascó la cabeza con cierta vergüenza. Jaja, eso es fácil, déjame el resto a mí. Edgar soltó una risita, le dio una palmada en el hombro a Ron y luego se giró hacia Malfoy, que estaba al otro extremo del campo, con una amplia sonrisa en el rostro. Entonces dijo en voz alta. Malfoy, ¿no te sientes patético? Mira lo que haces cada día y reflexiona sobre todo lo que has dicho. Además de alardear de la fortuna familiar, ¿qué más tienes para ofrecer? ¿Algo de lo que presumir? Si hubieras ganado aunque sea un galeón con los bienes de la familia Malfoy, exagerar tus logros y presumir de su riqueza no sería tan infantil. Pero la verdad es que no tienes ninguna habilidad y nunca has aportado ningún beneficio a la familia Malfoy.
En otras palabras, no eres más que un inútil patético que no tiene ninguna habilidad aparte de alardear de la riqueza familiar. Al oír las palabras de Edgar, los alumnos de Gryffindor casi no pudieron contener la risa. Ron le dio una palmada en el hombro a Edgar con fuerza, diciendo con un gran suspiro: Tío, cuando se trata de sarcasmo, eres el mejor. Fue muy gratificante oírte. Sí, las palabras de Edgar fueron incluso más gratificantes que darle una paliza a Malfoy, intervino Harry riendo. A diferencia del ambiente alegre y relajado de Gryffindor, las expresiones de los alumnos de Slytherin se tornaron feas tras la burla de Edgar hacia Malfoy. Aunque Edgar aparentemente se había burlado de Malfoy, todos sabían que para la gran mayoría de los alumnos de Slytherin, su mayor orgullo residía en sus familias. O, para ser más precisos, la mayoría de ellos, como Malfoy, no tenían nada realmente personal de lo que presumir excepto su familia, su estatus y su riqueza. Por lo tanto, las palabras de Edgar, si bien se burlaban de Malfoy, también fueron una bofetada para la gran mayoría de los jóvenes Slytherin. En cuanto a Malfoy, que había sido atacado directamente, su rostro se enrojeció y palideció, temblando de rabia, casi dispuesto a sacar su varita y correr al otro lado para lanzar algunos maleficios contra Edgar. Vincent, será mejor que tengas cuidado durante la clase de vuelo. Una vez en el aire, tu lengua afilada no te ayudará a mantener la escoba estable. Tras un momento de silencio, incapaz de encontrar la manera de contraatacar directamente, Malfoy solo pudo lanzar insultos a Edgar al otro lado del campo. Espero que tus habilidades de vuelo no sean tan sucias como tu boca. De lo contrario, si te estrellas accidentalmente contra San Mungo, nadie te tendrá lástima.